el estudio de la palabra y vamos a empezar con lo más básico. Esta es doctrina básica, es la primera serie, es el nivel número 1. Y creo que es muy importante que enfaticemos entonces acerca de lo que es la lección 1, la salvación. Usted tiene ahí en su folder, como explicaba la pastora, usted ya puede anticipar cuál es el próximo tema. Y es necesario que nosotros entendamos cómo es que fuimos salvos, de qué fuimos salvos, para que de esa forma nosotros podamos evangelizar, dar la palabra y darle un panorama muy claro a la persona que nos está escuchando de qué es la salvación. Amén. Como punto número 1, yo creo que vamos a ver la pregunta más importante que existe para cada ser humano. Ahora, la pregunta entonces más importante de la vida sería, si fueras a morir hoy y el Señor te preguntara, ¿por qué debo dejarte entrar en mi cielo? ¿Qué le dirías? Son preguntas que realmente deben de hacer mucho impacto en nuestra vida, ¿verdad? Porque Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios que dice que Él fue a prepararnos morada, porque Él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, pero aún así Él fue a preparar morada. Eh, ¿Para quiénes? Para todos aquellos que crean. Hemos hablado de que el Señor dice que de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo, sin discriminación, sin ninguna preferencia, sino para que todo aquel que en Jesucristo crea tenga vida eterna. Entonces, al llegar a la presencia de Dios, basándonos en esta pregunta, si muriéramos hoy y el Señor nos dijera, bueno, ¿por qué yo te dejaría entrar en mi cielo? ¿Qué le diríamos? Primeramente, nuestra meta en esta primera lección es que nosotros comprendamos qué es la salvación. Entender qué es la salvación. Diga conmigo, entender qué es la salvación. Para esto necesitamos entonces comenzar a escuchar, a investigar y aprender qué es lo que Jesús nos enseña. El Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Esto está en Juan 10:10. Ahora, ¿qué es lo que enseña el Señor? Miremos punto número 1. ¿Qué es el cristianismo verdadero? ¿Qué es? Es una nueva vida. O sea, el cristianismo verdadero es tener una vida de novedades en Dios. No es una religión, no es levantar la mano y decir yo acepto a Cristo y fue una emoción nada más. No, tiene que haber un fundamento. Miremos entonces que hay un problema que nos separa de Dios. Claro que lo hay, ese problema es el pecado. Ahora, Jesús solucionó ese problema. Nuestra parte, ¿qué debe de ser entonces? Recibir a Jesús en nuestras vidas. Ahora, el cristianismo es una vida nueva verdaderamente, porque se van a presentar personas que o están confundidos o están engañando a otra gente y ellos mismos no van a tener el concepto de qué es ser salvo. En una ocasión escuché a una persona que hablaba por la televisión dando su testimonio que había sido un criminal, que había sido una persona muy sufrida y que había hecho barbaridades. Pero a la hora que le preguntaron de que cómo es que él había conocido a Jesucristo y que cómo se había convertido,
Porque todo sonaba muy bonito, todo sonaba de todas las barbaridades que había hecho, no porque eso sea bonito, sino que sonaba bonito por lo que ahora estaba haciendo. Sonaba bonito porque ahora estaba trabajando en una casa donde ayudaban a los drogadictos, ayudaban a las prostitutas y él mismo era consejero. Pero cuando le preguntaron de que cómo él se había convertido al Señor, él contó rápidamente de que pues él como era una persona que tenía pocos principios y valores, él iba caminando para su casa, su esposa asistía a una iglesia, él entró a esa iglesia y él quería decirle a su esposa ir a sacarla de la iglesia para que le fuera a cocinar. Pero al llegar a la iglesia se sentó hasta atrás y dice, había un individuo hablando de Jesús, yo me sentí muy incómodo, cuando me quise ir no me pude levantar. Y luego dice él, esta persona, cerré mis ojos y todo se quedó oscuro. Cuando los abrí ya estaba en la parte de enfrente, yo con mi mano levantada diciendo que acepto a Cristo. Entonces a mí me pareció extraño, dije, no, no, eso no puede ser así. Porque la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Desde una persona que pasa a recibir a Cristo, tiene que ir convencida, pero no convencida por el pastor, no convencida por el que le predicó, sino convencida por el Espíritu Santo, que es una persona pecadora y que necesita salvación. Entonces, por eso es que el cristianismo verdadero es una nueva vida. Eso lo enseña el Señor. Ahora vemos que el Señor solucionó el problema, que es el pecado. Entonces la parte de nosotros que es recibir a Jesús en nuestras vidas como nuestro Salvador personal. Amén. Eso es lo que nos enseña Jesús. Ahora, antes de Cristo, ¿cómo venimos? Venimos con problemas familiares, otros con problemas de soledad, otros con problemas emocionales, otros con problemas espirituales, con adicciones de diferentes tipos, sufrimiento y abuso. Mucha gente que tuvo mucho sufrimiento en su niñez o en su juventud, abusos de diferentes tipos. Hay inseguridades y un vacío por dentro. Entonces, de esa manera es que el ser humano viene a Cristo. Cada quien se puede ubicar en esas diferentes categorías, ¿verdad? Porque alguien puede decir, no, yo nunca sufrí soledad. No, pero quizás sí sufrió problemas emocionales o problemas espirituales. O si no, pues abusos, o si no, simplemente tenía un vacío en su corazón que solo el Señor puede llenar. Entonces, de esa manera es que el ser humano viene ante el Señor, y aquí estamos mencionando algunos de los escenarios de cómo una persona se presenta delante de Dios. Amén. Es bastante importante que nosotros comprendamos para que cuando nosotros, hermano, estemos hablándole a una persona, identifiquemos estos escenarios por el discernimiento del Espíritu Santo que Él nos da, para que nosotros podamos presentarle al Señor de una manera efectiva. Veamos también entonces qué es lo que recibimos en Cristo. Porque nosotros venimos, cuando venimos a Cristo, venimos con problemas como los que ya mencionados, problemas emocionales o problemas en el matrimonio, problemas en el hogar, problemas entre los padres y los hijos, etcétera. Pero entonces veamos este paso, y sería en Cristo qué es lo que recibimos al venir a Él de esta forma. El último punto que también quisiera señalar aquí es que algunos vienen aún con problemas de salud, ¿verdad? Y Dios los sana, porque hay gente que lamentablemente podríamos decir no buscan a Dios sino hasta que están enfermos. Y ese es un método que Dios usa por misericordia para atraer a algunos y los sana. Y al sanarlos, el propósito del Señor es que los reciban. Y mucha gente de esa manera reciben a Cristo. Como Dios nos conoce, Él sabe qué métodos usa, ¿verdad? Entonces veamos qué es lo que recibimos en Cristo. Recibimos una nueva esperanza en la vida. Recibimos
una nueva esperanza en la vida, aquí en esta vida, para esta vida que tenemos. Eh, Recibimos también poder para hacer cambios radicales, como lo que mencionamos anteriormente, gente que viene con adicciones y que solo el poder de Dios es suficiente para poder liberar, para poder quebrantar cadenas, para poder quebrantar ataduras del alma y aún del espíritu, el poder de la sangre del Señor Jesucristo. También en Cristo recibimos sanidad emocional, porque el Señor es nuestra seguridad, el Señor es el que nos da todo lo que necesitamos en nuestra alma. Se recibe también liberación de demonios. El Señor Jesucristo cuando vino con el pan para los hijos, y el pan de la liberación eso era echar fuera los demonios. Cuando el Señor vino en su ministerio, la gente decía, ¿y quién es este hombre que predica? Pero no predica como los fariseos, no predica como, pues, como estamos acostumbrados, sino que este hombre predica con autoridad. Y hasta los demonios salen a la orden de él. Entonces, en Cristo recibimos liberación, liberación de demonios. Un ejemplo de esto es Magdalena, María Magdalena. Dice que ella fue liberada de 7 demonios. O sea que en ella se había perfeccionado el pecado en el que ella vivía. Por eso menciona que 7 demonios, pero Dios la liberó. Y luego la vemos a ella cuando entra a la casa de Simón, el que le apodaban el leproso. Le decían así porque él había sido sano, pero por eso el Señor le hizo la pregunta, porque dice que él no lo dijo, pero en su corazón sí lo pensó y dijo, si este hombre fuera profeta, entonces él supiera quién es el que le está lavando los pies con las lágrimas y secándoselo con los cabellos y que le ha derramado ese perfume. Aquel hombre estaba indignado y el Señor pues simplemente lo reprendió, porque en esos tiempos cuando alguien llegaba a la casa, la gente tenía que ser cortés, y una de las formas de demostrar esa cortesía era lavándole los pies al invitado. Pero le dijo el Señor, yo vine a tu casa y no me lavaste los pies, no me diste un lugar ni a dónde, pues yo mismo me los lavara. No fuiste cortés conmigo, pero ella en cambio con sus lágrimas lo hace y me lo seca con sus cabellos, está humillada. Y le dijo, pero te voy a hacer una pregunta, ¿quién ama más? ¿A alguien que le perdona poco o a alguien que le perdona mucho? Entonces él juzgó bien y le dijo, pues definitivamente ama más a aquel que se le perdona mucho. Pues le dice, entonces eso es lo que ella está haciendo, porque ella había sido liberada de 7 demonios. Entonces aquí podemos ver un cambio radical. Una mujer que fue transformada por el poder de Cristo, porque solo Cristo es el que puede dar esas cosas. Amén. Ahora en día vemos líneas psíquicas y eso tal vez es muy común ahora hasta por el internet. Y eso no es nada nuevo, eso es algo antiguo. La gente visitando centros espiritistas porque lo sanen, porque le hagan un milagro, porque le quiten una adicción, y lo que han hecho es quitarle algo y meterle un demonio, porque ¿qué otra cosa pueden hacer ellos? Son agentes del diablo. Pero en el caso del Señor es el único que puede traer liberación. Y no te pide nada a cambio que lo pueda beneficiar a él, sino que te pide a cambio y me pide a cambio a mí y a ti y a todos el corazón. ¿Pero para qué? Para transformarnos el corazón, para beneficiarnos a nosotros. Porque Él no recibe ningún beneficio. Él es Dios. Entonces miremos, en Cristo recibimos libertad de adicciones. Una persona puede ser adicta al alcohol, a las drogas, a la pornografía, al sexo, etcétera. Pero el poder de Cristo puede liberarla, puede liberarla.
ya sea de un día para otro o en un proceso. No importa el método, el Señor sabrá cuál será el método que Él va a usar, pero Él tiene poder para liberar. Ahora veamos, el Señor también nos da seguridad en nosotros mismos, porque ahora nosotros tenemos una identidad y la identidad que tenemos la tenemos en el Señor Jesucristo. Dice que Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz, a un reino admirable, y dice que nos hizo reyes y nos hizo sacerdotes para Dios el Padre. Entonces ahora, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué identidad tenemos? Primero, somos hijos de Dios, porque a todos los que le reciban Él les da potestad de ser hijos de Dios. Luego nos da el beneficio de ser sacerdotes. Y luego tenemos la promesa de llegar a ser reyes juntamente con Él. También nos da una nueva ciudadanía. O sea, nosotros, el Señor nos permitió nacer en diferentes naciones, Centroamérica, Suramérica, Norteamérica y en diferentes países, pero en Cristo tenemos una sola ciudadanía y la ciudadanía que tenemos es la de la Nueva Jerusalén. Entonces nos dio identidad, nos dio seguridad. Luego también nos dio un poder nuevo para poder seguir adelante. Cuando las fuerzas se nos acabaron, cuando perdimos la esperanza, dice que Él nos amó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Entonces, esas cosas son las que recibimos de Cristo. Amén. Seguimos entonces. También nos dio propósito en nuestra vida. ¿Cuál es el propósito que tenemos en esta vida? Es tener una vida en abundancia y tener una vida al servicio del Señor. Conocemos hombres como Pablo, que dedicaron su vida a Dios, como Pedro, que también dedicó su vida al Señor, como Juan, que asimismo lo hizo. En el caso de Pablo, él dijo que tenía por basura todo lo que él había ganado en sus estudios universitarios, pero que él tenía por más alta estima el conocer al Señor en su resurrección, en el poder de su resurrección. A Pedro lo vemos nosotros diciendo de que él iba a abandonar su morada corporal. Dijo: este cuerpo estoy por abandonarlo, esta tienda de campaña, lo llamó él a su cuerpo, para ir a tomar un cuerpo celestial, una mansión. Y todos conocemos que Pedro murió como crucificado, pero la historia dice que lo crucificaron pero de cabeza. Mas el Señor le anunció de que muerte iba a morir crucificado como su Señor. Entonces, aún sabiendo él lo que le esperaba, tuvo en poco la vida, como la gente lo hubiera tildado un fracasado. No, él dijo: yo voy a tener éxito al final de mi carrera porque voy a dedicar mis años, mi vida, a lo que me mandaron a hacer. ¿Y eso qué fue? A ministrar la iglesia de Cristo y a preparar la novia del Señor. Miremos entonces otro punto. El cristianismo verdadero es una relación personal. ¿Con quién? Con Jesús. Entonces aquí podemos nosotros entender que no estamos en este lugar por una religión. En una ocasión, evangelizando a alguien, a una persona, esta persona me dijo: sí, pero mire, la realidad es de que yo creo que todas las religiones son buenas. Yo le digo a los jóvenes, me decía este señor, que media vez crean en algo que hable de Dios, que hable de la Biblia, que hable del Corán, que hable del libro de los mormones. Comenzó a mencionar un montón de cosas. Es bueno, me dice, porque la gente tiende a hacer menos cosas malas, etcétera.
Entonces, yo lo escuché y cuando él terminó de hablar, le digo yo, pero ¿sabe una cosa? Eh, Ni la religión católica, ni la religión evangélica salva a nadie. O sea que ninguna religión salva a nadie. Solo Cristo salva. Y el Señor lo dijo firmemente. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y luego añadió diciendo, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿qué está diciendo? Ni los budistas, ni los evangélicos, ni los católicos, ni los judíos, ni los mormones, ni los testigos de Jehová, ni los musulmanes, y etcétera. Ni los que creen en Confucio, etcétera. Nadie, absolutamente nadie viene al Padre, dijo el Señor, si no es por mí. Entonces, solo Cristo salva. Por eso el verdadero cristianismo es una relación personal con Él. Entonces veamos este punto. No es solamente ir a la iglesia. No es ir a la iglesia 3 veces a la semana. No es leer la Biblia cuando se acuerda, de vez en cuando. O como dicen algunas personas, lloro todas las noches antes de irme a acostar. Y yo le doy gracias a Dios todos los días por lo que me da, lo cual es bueno, porque la Biblia dice que es bueno darle gracias a Dios. Es un buen hábito ser agradecido con Dios, pero eso no salva. Ahora veamos, orar en la noche, lo mencionamos, ser una buena persona. Eso mucha gente lo dice, es muy popular. Yo soy una buena persona. Y como dijo alguien, algún hermano de los que están aquí hace recientemente platicando, esta persona decía, es que cuando se mueren todos son buenos. Todos son buenos cuando están muertos. Pasa la gente a hablar y decir que qué bueno era fulano, que qué bueno es sutano. O sea que cuando ya la persona está muerta, no hay que señalar. Qué bueno que así fuera al llegar a la presencia de Dios, ¿no? Pero la Biblia dice que todos vamos a comparecer ante un tribunal. En el caso de los que nunca recibieron a Cristo, van a comparecer al tribunal del que se llama el trono blanco. Y en el caso de nosotros, los que somos salvos, que tenemos vida eterna por Cristo, vamos a comparecer ante otro tribunal, que es el tribunal de Cristo. Y ahí se va a premiar o se van a quitar premios. Una de dos. O sea que ese tribunal ya no va a ser para perdición, porque ya somos salvos y llegamos. Pero ahí se va a premiar. Es nada más un paréntesis para mencionarle lo que estamos hablando, porque estamos hablando que es el cristianismo verdadero, una relación personal. Entonces, ¿cómo es que vamos a conocer al Señor? Teniendo una relación con Él todos los días. No es orando solamente en la noche, ni ser una buena persona, sino las obras no salvan a nadie. La Biblia dice que es por fe, ¿verdad? Dice que la salvación es por fe, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, es que yo le di de comer a 5,000, hice lo mismo que Jesús hizo, ¿verdad? No, es por fe en Jesucristo que podemos tener una relación personal. Ahora, tampoco el verdadero cristianismo es ser bautizado de niño, ¿verdad? Porque muchas personas, cuando uno las ve en la iglesia, porque hay gente que va a la iglesia, hermano. Hay gente que va a la iglesia, canta, danza, aplaude, dice gloria a Dios. Y uno dice, wow, este hermano, qué calidad. Pero cuando uno se acerca y le dice, hermano, ¿cuándo aceptaste al Señor? Ah, yo ya me bauticé. ¿Y cuándo te bautizaste? Cuando tenía 6 meses. Entonces uno dice, ¿y entonces no has aceptado al Señor? Bueno, yo creo en Dios. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo podemos clasificar a una persona así? Que no conocen al Señor. Lo que tienen es una religión, lo que tienen es un costumbrismo, lo que tienen es algo que quizá lo vieron, les gustó, fueron y se quedaron.
O si no, algo que escucharon de sus padres y dijeron, está bonito, ¿no? Entonces, notemos que el verdadero cristianismo entonces es tener una relación con el Señor. Pero ¿cómo? ¿Cómo podemos tener una verdadera relación con el Señor? Veamos entonces. Hay que nacer de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo. Solo así se puede tener una relación personal. Porque nadie nace cristiano. Miremos entonces. Hay que nacer de nuevo. Primer punto. El ser religioso no es suficiente. Hay mucha gente religiosa en la iglesia evangélica y en las iglesias y en las religiones alrededor del mundo. Hay algunas religiones que hasta ayunan un mes, ¿verdad? Y el mes se lo pasan, hermanos, a ver cómo le harán, ¿no? Yo creo que a pura agua, hierbas pasan, yo no sé, algo de comer. No creo que aguanten el mes sin comer nada, pero de alguna manera hacen ayuno y es una religión. Pero lo que creen es que si no lo hacen, entonces están condenados. Entonces viven en una condenación continua. Ahora, veamos, nadie nace cristiano, dijimos, ¿verdad? Entonces no es que mi papá es pastor, mi mamá es pastora, o mi papá es cristiano y pues, yo nací en cuna cristiana y soy cristiano. No, no hay tal cosa. La salvación es individual. La salvación viene, ¿cómo dijimos que la salvación viene? Por fe, pero no es cualquier fe. Porque hay una religión que se llama la fe Bahá'í, o sea que tienen fe, pero saber en quién va. Porque eso de Bahá'í, saber hasta qué será. Tienen fe en algo, entonces la fe en sí sola no salva tampoco, sino que es la fe en Cristo que salva. Recuerda la mujer que tenía el flujo. Cuando ella escuchó que Jesús venía a su comunidad, ella se había gastado toda su fortuna en doctores, nadie le había podido ayudar. Y ella dijo, si tan siquiera yo toco el borde de su manto, yo sé, fíjese que ella dijo, yo sé que seré sana. Ella estaba pensando en sanidad. Pero dice que ella se metió entre la multitud y cuando se metió entre la multitud, ella tocó el borde del manto. Y notemos una cosa, hay que hacer un poquito de historia también para entenderla por qué ella actuó de la forma que actuó. Las mujeres eran ciudadanos de segunda categoría en Israel cuando el Señor vino. Entonces ellas no podían meterse en los conglomerados así tan fácilmente. Y si podían participar de las reuniones, tenían que estar lejos, tenían que estar un poquito a la distancia y los hombres ahí alrededor. Pero ella dice que se metió a saber cómo, hermano. De plano me imagino yo y me llegó a pensar que hasta se puso ropa, tal vez un manto que pareciera que era varón, o se tapó la cabeza, de alguna manera se metió y tocó el borde. Y notemos que la respuesta del Señor fue, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y cuando él dijo eso, pues si todos te tocan, le dijo uno de sus discípulos, pero le dijo, no, pero es que me tocaron y salió virtud de mí. O sea, él sintió la virtud que salió de él. ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama eso? Fe. Pero ella tenía fe para ser sana. Y la respuesta del Señor fue, cuando el Señor preguntaba a quién me tocó, ella le dijo, Señor, yo fui. Entonces cuando los hombres que estaban ahí vieron que una mujer lo había tocado, fue un escándalo para los hombres. ¿Y qué le dijo el Señor? Hija, le dijo, tu fe te ha salvado. Notemos que es una gran diferencia. Pero ¿por qué fue salva? Porque tuvo fe en Él.
Entonces, nadie nace cristiano, tiene que haber una experiencia, tiene que haber un encuentro de fe para con el Señor Jesucristo. Luego dice el ejemplo bíblico, otro ejemplo bíblico es Juan 3, 1 al 6, dice, hay un diálogo muy interesante entre el Señor Jesucristo y un líder religioso llamado Nicodemo. Ahora, Nicodemo era el maestro de los israelitas. Era el que lideraba entre los religiosos de su tiempo. Como ellos eran elegidos, me imagino que él estaba en ese tiempo elegido como uno de los maestros máximos, y él era sincero. Él dice que fue a buscar al Señor de noche. Lo buscó de noche. Vamos entonces, miremos. Era un hombre muy religioso y sinceramente interesado en Jesús. Pero Jesús le hizo muy claro que ser bueno o ser religioso no es suficiente ante Dios. O sea, pues de que aquí por eso nosotros vemos gente como Nicodemo. Hoy en día hay mucha gente como Nicodemo. Mucha gente que son buenas personas, muy respetables, muy educados, personas que son un ejemplo para muchos, pero que eso no es suficiente. Entonces, ir a la iglesia no es suficiente. Leer la Biblia solo por leerla no es suficiente. Hay gente que lee la Biblia y dice, yo me leí la Biblia 3 veces y la leen solo para contradecir. Hay gente que se dedica a leer la Biblia para ir a agarrar a ver a con quién platica para contradecirlo. Y aún siendo así, Dios ha tenido misericordia de muchos, ¿verdad? Porque la palabra de Dios no regresa vacía. Hay gente que ha leído la Biblia solo para comprobar que es una mentira. Y la leen y se terminan convenciendo de que es una realidad. Pero es el Espíritu Santo. Entonces hay que nacer de nuevo. Le dijo el Señor a Nicodemo, te es necesario nacer del agua y del Espíritu. Entonces quedamos, hermano, de que ¿cómo se nace de nuevo? Del agua y del Espíritu. Entonces el agua es la palabra. El oír la palabra de Dios trae fe en Cristo, que es el único camino al Padre y es el único que salva. Cuando dice del agua y del Espíritu es porque el Espíritu Santo dijimos que es el que convence de pecado. Porque si el Espíritu Santo no convence, nadie nace de nuevo. Porque también hay gente en la iglesia de Cristo convencida. No son convertidos, están convencidos. Dicen, yo estoy convencido de que Jesús es el único camino, pero no están convertidos. Entonces no es lo mismo estar convertido, que convertido sería nacido de nuevo, a estar convencido nada más. ¿Por qué convencido? Porque hay gente que se convence en su humanidad. O viene alguien que es muy diestro en hablar y lo convenció. Pero eso no sirve de mucho. Entonces, ser cristiano es disfrutar de una relación personal. ¿Con quién? Con Jesús, con Cristo. Entonces, ¿cómo dice la palabra de Dios en Juan 17:3? Estos detalles son muy importantes que los atendamos. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien nos ha enviado. A quien has enviado. O sea, ¿cuál es la vida eterna? ¿Conocer a quién? Conocerte a ti, se refiere al Padre, pero luego dice, el único Dios verdadero y a Jesucristo, quien nos hace enviado. Entonces, eso es disfrutar de la vida con Cristo, una relación personal, ¿verdad?
Entonces debe de haber una transformación de vida. Veamos entonces qué significa nacer de nuevo. Es recibir un corazón nuevo. ¿Qué significa? Dice la Biblia, os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esto es Ezequiel 36:26. Entonces, cuando el Señor cambia el corazón de piedra es cuando un nacido de nuevo no puede ser el mismo. Alguien que es nacido de nuevo no puede vivir en el pecado. Porque la Biblia dice que el que es nacido de nuevo no peca. Ahora, el que no es nacido de nuevo, ese se deleita. ¿Qué es que el Señor nos dé un corazón de carne, sensible a Dios? ¿Verdad? Si una persona, por ejemplo, tenía una adicción. Una persona, pongámosle, tomaba o fumaba. Al convertirse a Cristo va a tener la necesidad de sí mismo de decir, yo no puedo seguir en esto. Y si su liberación va a ser progresiva, Dios lo va a liberar mediante él se vaya sometiendo. Por eso el Señor nos mandó a que hagamos discípulos. Y eso es lo que estamos haciendo esta noche. Por eso este tema es un tema elemental que necesitamos empezar a enseñar las cosas que el Señor nos dejó escritas, como esto, el nuevo nacimiento, la salvación. Entonces una persona que nace de nuevo y fuma o toma, bueno, si nació de nuevo y su liberación va a ser paulatina, tal vez lo va a ver a usted la semana y con su cigarrito. Pero ¿por qué lo hace? Ya no lo hace porque lo necesite, sino porque ya tiene un hábito. Pero luego, con la instrucción, con la palabra, con la administración, el Espíritu Santo va a trabajar con esta persona y luego solito baja el cigarro. Luego el Espíritu Santo va a seguir trabajando y luego solito va a dejar la bebida. Pero va a ser una convicción que el Espíritu Santo le va a dar. Entonces, si a ese cristiano lo agarramos así tiernito y lo comenzamos a instruir, yo le apuesto que lo máximo un año, ya por lo menos si fumaba, ya al año ya no va a fumar. O sea, si absorbe la palabra como una esponja. Si tomaba, ya no va a tomar. Y no porque se lo van a imponer, sino porque va a entender, la palabra lo va a limpiar, lo va a ministrar, la palabra limpia. Así va a ir siendo liberado. Hablamos de la liberación, ¿verdad? Hablamos de romper ataduras. De la manera que se rompe la atadura, cuando una persona nacida de nuevo viene a la enseñanza de la palabra, es expuesta a la palabra lo va liberando. Pero una persona que tiene 10 años sigue fumando, a saber si nació de nuevo. Una persona que dice yo acepté a Cristo, pero sigue en una vida desordenada después de 5 años, ya sería de preguntarse si realmente nació de nuevo. Amén. Porque aquí dice que el Señor dará ¿qué? Un corazón nuevo, un corazón de carne. El corazón de carne es sensible. ¿A quién? A Dios. A su palabra, a su espíritu. Veamos entonces, el nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual. Dice la palabra de Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí está lo que entra, que yo le digo, que no se trata de que una persona convenza a la otra. No, porque ahí lo dice, no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. No se trata de convencer a nadie. El Señor nos manda y dice, vayan por todo el mundo y ustedes prediquen el evangelio, ustedes den la semilla, tiren la semilla. Si la semilla cayó en un buen terreno, va a llevar fruto. Pero ¿quién es el que va a hacer que esa semilla crezca? Es Dios. Es Dios el que da, el que engendra.
Porque aquí dice que el nacido de nuevo, el que nace espiritualmente de nuevo, viene por voluntad de Dios. Sigamos. Eso está en Juan 1, versículo 12 y 13. ¿Lo apuntó? Hermano, vamos muy rápido. Vamos bien, ¿verdad? Estamos captando cada punto. A mí me interesa eso, ¿verdad? No quiero ir muy rápido, pero tampoco no quiero tomarme mucho tiempo. Queremos tener también una hora para salir. Vamos aquí. Es una transformación de vida total. Dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, el que es nacido de nuevo, ¿qué es? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son, se está hablando en un presente, ¿verdad? Son hechas nuevas. Entonces, si hoy se está terminando este día, hoy todavía estamos en nuestro hoy. Hoy Dios está haciendo cosas nuevas con nosotros. Vamos a dormir y si nos acostamos meditando en la palabra de Dios, nuestro cuerpo duerme, pero nuestro espíritu vela. Dios sigue trabajando en nosotros. Nos levantamos, si mañana Dios nos permite levantarnos y algo nuevo va a hacer otra vez Dios con nosotros. Entonces, las cosas viejas pasaron, pero he aquí todas son presente, hechas nuevas. Entonces, el nuevo nacimiento va a traer una transformación total. El que es nacido de nuevo, los amigos lo conocieron. Era terrible. O ella, ¿verdad? Era terrible. Era chismosa, peleonera. Como dicen, todo lo hacía problema. Y si no había problema, pues ella buscaba cómo creaba el problema. Y él era terrible, era borracho, era parrandero, etcétera. Pero al tiempo recibe a Cristo, hay una transformación total en su vida. Las cosas viejas quedan atrás y comienza el Señor a transformarlo día a día. Viene el amigo que lo vio o que caminó con él 5 años atrás y lo encuentra y le dice, ya no eres el mismo. Algo te pasó. ¿Por qué? Porque hubo una transformación total en la vida de alguien, diga conmigo, de alguien que nace de nuevo. No es forzado, es algo que sucede. La salvación del pecado y la muerte. Entonces, veamos de qué se trata la salvación. Hay un problema que todos nosotros tenemos. Hay un problema esencial para todo ser humano que nos separa de Dios y causa destrucción y dolor en el mundo entero. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, sin excepción, todos pecamos, todos fuimos apartados, fuimos echados fuera, destituidos de la presencia o de la gloria de Dios. Veamos, este es un problema espiritual y es también moral. Sí. Lo retrocedo, ¿quieren apuntar? Bueno, ahí está. Es un problema que todos tenemos, dijimos, y que causa dolor y destrucción en el mundo entero. Amén. Importante estos puntos, porque, hermano, haga sus notas, ya que la pastora ha estado diciendo de que ya tiene una tarea que ir a hacer a casa, y ella va a estar calificándola allá atrás mientras nosotros damos la enseñanza. Es muy importante porque vamos a reforzar la enseñanza que estamos dando esta noche. Usted le va a ir a reforzar a la casa con su tarea. Y luego la próxima semana usted haga sus notas porque va a haber un repaso de lo que ahora estamos hablando. Vamos entonces, sigamos. ¿Puedo cambiar ya? ¿Ya apuntaron?
Entonces, es un problema espiritual y moral. Veamos, todos hemos fallado. Pero esta es una ley que viene de Dios, es una ley divina. Es una ley que Dios ha puesto. Su origen es espiritual, su origen es de Dios. Dice, Dios es el origen de esta ley y moral, y todas las personas en todas las naciones pueden sentirla en sus conciencias. O sea que Dios ha puesto esa ley en la conciencia. Por eso aquel día nadie va a poder poner excusa. Nadie le va a poder decir, Señor, a mí nadie me predicó. A mí nadie me predicó, todos me tenían miedo en el barrio. Nadie se acercó. Y el Señor le va a decir, sí, se acercó alguien ahí temblando, pero te predicaron, te hablaron. Yo te mostré de diferentes maneras que podías llegar a mí porque puse una conciencia en ti. Es una ley moral, pero una ley espiritual que el hombre siente en el alma un vacío que solo Dios lo puede llenar. Pero cuando se viola esta ley moral, esto se llama pecado. Cuando se violan los principios de Dios, espirituales y morales, se llama pecado. Veamos en el huerto del Edén qué fue lo que sucedió. Se violó una ley espiritual. El Señor le dijo, el día de que tú comas de este fruto, ciertamente morirás. O sea, la ley era no comas. Lo terrible era de que, o lo más tremendo es de que el árbol estaba en medio. O sea que estaba a la mano, pues. No era de que estaba un vallado ahí, no. El árbol ahí estaba, lo único que le dijeron es, aquí lo puedes ver, vas a pasar por ahí, pero no comas. Entonces esa era una ley espiritual. Pero le dijeron la razón, porque el día que tú comas, mueres. Ahora la serpiente se encargó de engañar a Eva diciéndole, con que Dios dice que no puedes ver y tocar ya hasta los sentidos, ¿verdad? Puedes tocar. Dios no dijo que no tocara, aunque es lógico, ¿verdad? Si no lo vas a comer, mejor no lo toques. Pero bueno, llegamos a la conclusión que cuando Adán comió del árbol, dice que entonces, o del fruto, es que se abrió una puerta y entró el pecado, porque se quebrantó una ley espiritual. Entonces dice que entró el pecado y con el pecado la muerte. Sigamos entonces. A consecuencia de que entró el pecado, entonces el hombre se convirtió en un pecador. Digamos todos juntos, el hombre se convirtió en un pecador. Veamos entonces. Dice la Biblia en Romanos 3:23, todos, sin excepción, pecaron y están alejados de la gloria de Dios. Entonces, como pecadores, ¿qué es lo que realmente nosotros merecemos? Como pecadores lo que merecíamos era el infierno. Todos, sin excepción. Desde el más malo hasta el más bueno. Veamos entonces, el pecado en el fondo es egoísmo. ¿Por qué es egoísmo el pecado? Porque el pecado se centra en la persona, ¿verdad? Yo y yo y yo. El pecado tiene un trasfondo. Porque cuando nosotros pensamos solamente en nosotros, quitamos a Dios de su lugar. Sigamos. La persona quita a Dios y se pone en el trono de su corazón a sí mismo. Por eso nosotros debemos de darle el reino, el trono de nuestro corazón. ¿A quién? A Cristo. ¿Quién enseñó eso? ¿Alguien se acuerda quién enseñó eso?
¿No? ¿Nadie se acuerda? Cuando el Señor le dijeron, enséñanos a orar, Él dijo, orad de esta forma: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. O sea, exáltenlo, glorifíquenlo. Pero luego el siguiente paso era, vénganos tu reino y hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, sea hecha aquí en la tierra. ¿Pero a dónde? Empezando en el corazón. Entonces, el reinado lo tiene que llevar el Señor. Entonces, el pecador no, el pecador es el que lleva el reinado, lo lleva él. Ese es egoísmo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, según la Biblia, dice que ¿quiénes pecaron? ¿Algunos? Todos. Comenzando con Adán hasta los tiempos que estamos viviendo. Veamos entonces, pero las personas dicen, pero yo soy una buena persona. Yo no robo, yo no tomo, yo no me voy a las discotecas. Yo soy una persona tranquila. Mire, yo de mi trabajo a la casa, de la casa al supermercado, del supermercado al banco, hago mis pagos, tranquilo, yo no molesto a nadie, ni al perro molesto. Hay gente que eso dice, y eso es excusa, pero ¿qué decimos a la persona que diga, yo soy una buena persona? No he matado a nadie, ni ando robando cosas. ¿Qué le decimos? Bueno, que la Biblia dice que todos somos pecadores, ¿verdad? Así es. Porque dice la Biblia que yo soy un pecador. O sea que la Biblia no dice que si alguien no hace esto, no hace lo otro. Por ejemplo, la Biblia dice no matarás. Es un pecado. No codiciarás, es otro pecado. Bueno, ahí estamos viendo pecados obvios. Pero notemos que también el Señor dice que quien no recibe a Cristo como su Salvador, se condena a sí mismo. Entonces, rechazar a Cristo es un pecado. El decirle a Cristo, sí, dicen que tú fuiste muy bueno, que moriste por mí en la cruz, etcétera, pero la verdad que yo no te necesito, yo soy una buena persona. Yo no necesito de ti, Jesús. Es decirle no a Jesús. Decirle no a Jesús es un pecado. Porque dice la Biblia, porque de tal manera amó el Padre al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea. Entonces el que no cree le está diciendo al Padre y le está diciendo a Cristo, sí, ustedes dos son buenos, pero yo no los necesito. Ese es un pecado. Vamos. El pecado se manifiesta con actitudes, con palabras, con acciones. Ahí es como nosotros vamos a notar o podemos decirle a esa persona, no, usted es una buena persona, pero es que el pecado se va a manifestar en acciones. Por ejemplo, una de las acciones que mencionamos es el egoísmo. El egoísmo es un pecado. La envidia es otro pecado. Vamos entonces, vamos a ir apurándonos, hermanos. Yo creo que van a tomar notas. Sí, porque hacemos mentiroso a Dios. Porque Dios dice, todos pecaron. Nosotros decimos, no, yo no peco. Entonces estamos haciendo mentiroso a Dios. Es un pecado. Vamos entonces. Dice, imaginemos que toda palabra fuera grabada y presentada en público. Imaginemos que toda acción estuviera en la televisión. Imaginemos que todo pensamiento fuera prestado o presentado en una pantalla enfrente, ¿verdad? De toda la gente. ¿Quién no tendría vergüenza, verdad? Todos. Si cuando hubiera alguien una pantalla aquí en la frente, ¿verdad? Amarrada, y ahí se viera todos los pensamientos y los pecados, yo creo que todo el mundo caminaría avergonzado. Y si caminaríamos avergonzados delante de la gente que igualmente tiene los mismos pecados o peores, ¿cuánto entonces caminaríamos avergonzados delante de un Dios que es santo y que no falla y que es limpio? Y que no tiene mancha ni tiene tacha alguna, y que es juez.
Entonces, el pecado se manifiesta de esa forma. El Dios lo escudriña todo. El Espíritu Santo escudriña todas las cosas. El pecado tiene consecuencias, ¿verdad? Porque lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si en lo natural siembra alguien tomates, no va a llegar cuando ya está cosechando. ¿Y por qué no coseché fresas? No, pues si usted tomate sembró. Entonces, si el hombre siembra mal, va a cosechar mal. Si el hombre siembra bien, va a cosechar bien. Veamos, ¿cuántos sabemos por experiencia que sufrimos las consecuencias de nuestros errores? Todos sufrimos consecuencias de nuestros errores. ¿Cómo? Hay a veces relaciones quebrantadas. Por ejemplo, hay dolor y amargura emocional, hay soledad y angustia, y hay vergüenza. Entonces, esas son consecuencias de un error. Cuando cometemos un error, podemos quebrantar relaciones. Cuando cometemos un error, podemos causar dolor y amargura emocional a alguien y a la misma vez nosotros mismos. Muchas personas quedan en soledad y con angustia porque no se llevan con nadie. Y por último, ¿qué les produce? Vergüenza. Entonces, esas son consecuencias, pero bueno, en Cristo Él nos da la oportunidad que sembremos bien. Vamos a ir un poquito más rápido. El pecado resulta en una muerte espiritual. Por ejemplo, en la sociedad hay leyes, ¿verdad? Y si alguien quebranta la ley, va a la cárcel. Se lo llevan al juicio, se lo llevan al juzgado y luego va a parar preso. ¿Por qué? Porque quebrantó una ley, pero así también es la ley en lo moral. Cuando quebrantamos la ley de Dios, hay una separación entre nosotros y Él. Dios es un ser totalmente puro y justo y no puede estar en una relación con personas contaminadas por el pecado. Digamos, pongámoslo a nivel nuestro. Dice aquí, como fuego y paja, la naturaleza de Dios no puede cohabitar con el pecado humano. Por ejemplo, usted, hermano, usted es una persona limpia, es una persona que mantiene limpia su casa, y usted se mantiene con una higiene muy apropiada. ¿Usted podría andar todos los días con una persona que se baña una vez al mes? Pongámoslo de esta forma, un extremo. ¿Podría usted cohabitar con una persona en su casa que es un homeless? O que era un homeless, pero usted lo llevó a su casa y le dio un cuarto y tiene ese cuarto terrible. Ahí va a tirar basura y lo que encuentra en la calle llega con carretas, mete de todo, basura, cáscaras de banano y todo. ¿Cómo se sentiría usted? Incómodo, ¿verdad? No podría cohabitar con una persona usted así. Ahora, si los dos son iguales, pues tranquilos, ¿va? Quien tira más basura, pues más contento. Pero imagínese ese extremo, le doy el ejemplo porque Dios es un Dios puro, santo. Entonces Él no puede habitar con una persona, con un pecador. El ejemplo está del hijo pródigo. Cuando llegó todo sucio, ¿qué hizo el padre? Lo besó, pero le dijo, hijo lindo, vente, vamos a hacer fiesta. Y así todo sucio lo entró, ¿verdad? Todo greñudo y todo así feo. No. ¿Qué dijo? Báñenlo, cámbienlo, pónganle anillo, córtenle el pelo. Bueno, eso no lo dice, ¿verdad? Pero de repente que le cortaron el pelo, córtenle las uñas, etcétera. Entonces el pecado resulta en muerte espiritual. La Biblia llama a esta separación entre nosotros y Dios muerte espiritual. Veamos, no podemos alcanzar a Dios por medio de nuestras propias fuerzas. Nadie puede llegar a Dios. ¿Por qué? Porque dijo el Señor, nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces no se trata de hacer obras. No se trata de ser una buena persona, eso es lo que le podemos decir a la persona. Usted puede ser el mejor ciudadano del mundo, pero eso no es suficiente.
Hacer buenas obras, dice el apóstol Pablo, si yo hablar en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, dijo, vengo a ser como un címbalo que retiñe, y si diera aún mis bienes a los pobres y aún doy mi cuerpo a quemar en la higuera y no tengo amor, nada soy. Porque es un amor humano, es una intención humana, es humanismo, el humanismo no salva a nadie. Por hacer actividades religiosas ya dijimos que tampoco, porque Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. Entonces, el pecado trae por consecuencia muerte. Todos necesitamos un Salvador para solucionar nuestro problema de pecado. Y ese Salvador es el Cordero de Dios. Y luego vemos, y hacernos aceptables ante un Dios santo y perfecto es imposible con nuestras propias fuerzas. Bueno, Dios solucionó nuestro problema, ¿estamos de acuerdo? Él lo solucionó, porque Dios dijo, bueno, estos no se pueden acercar a mí solitos, pero yo voy a hacer un puente. Voy a hacer un puente, pero antes de hacer el puente, los voy a limpiar. Ya cuando ellos crucen el puente y se presenten ante mí, ya vienen limpios, vienen cambiados, vienen totalmente transformados. Entonces, Jesucristo derramó su sangre, ¿para qué? Para limpiarnos de nuestros pecados. Dice que cuando venimos a Cristo, Él toma nuestros pecados, los lanza a las profundidades del mar y no se vuelve a acordar de ellos. Veamos, Jesús murió en nuestro lugar, pagó el castigo por nuestro pecado. Y dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, eso está en Romanos 5:8. Ahí fue la solución que nos dio Dios. Entonces, ¿cuál es la solución de nosotros? Es Cristo. Cristo es la solución, la única solución para poder llegar al Padre. No podemos llegar por nuestras propias fuerzas. Ahora, Jesús es el único camino a Dios y no hay otro, solo Él. Vemos entonces Juan 14:6, ¿qué dice? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Elemental esto, ¿verdad, hermanos? Pero importante, ¿verdad? Porque de esta manera nos damos cuenta quién es nacido de nuevo y quién no. Estamos entendiendo, hermanos, entonces lo que es la salvación, ¿verdad? Vamos, Jesús venció a la muerte y al pecado y resucitó al tercer día de entre los muertos. Dice 1 Corintios 15, versículo 3 al 6, Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Apareció a Pedro y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos cuando Él resucitó. Amén. Entonces Cristo venció la muerte. La muerte no lo pudo retener en el centro de la tierra. El pecado no lo pudo detener tampoco porque lo dejó clavado en la cruz. Y el sepulcro no pudo retenerlo, sino simplemente el Señor resucitó. 1 Corintios 15, 3 al 6. Veamos entonces nuestra parte. ¿Qué es nuestra parte? Recibir a Jesús mediante ¿cómo? La fe. La Biblia, ¿qué nos enseña? Que a todos los que le recibieron, es decir, a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. La Biblia nos enseña que somos salvos por medio de ¿qué? Dijimos anteriormente, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es un regalo o un don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, versículo 8 al 9. Entonces, no es por obras que se salva la gente. No es que en la Semana Santa caminan una cuadra de rodillas y ya, ¿verdad? Entonces ya soy salvo. No, lo que van a arruinarse son sus rodillas y después no van a tener dinero para reemplazárselas. ¿Verdad? Que tan caro que es. He escuchado yo que son miles de dólares. Miremos entonces, ¿es importante recibir a Cristo públicamente? ¿Será importante recibir a Cristo públicamente? ¿Sí? Sí. La Biblia dice que sí. Fíjese que, así rapidito le digo,
hubo ¿cómo se llamaba? José de Arimatea. José de Arimatea era un discípulo secreto de Jesús, pero lo tuvo que recibir públicamente, aún él. Porque él estuvo en el anonimato los años, los años que el Señor ministró en la tierra, pero cuando el Señor murió y estaba en la cruz, ¿sabe quién fue a pedir el cuerpo a Pilato? José de Arimatea. O sea que de un momento a otro tuvo que hacer público que él era discípulo de Jesús. Entonces la Biblia nos afirma y nos enseña que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia. O sea, José de Arimatea creyó con el corazón para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando él fue y le dijo a Pilatos, dame el cuerpo, Pilatos tenía mucho respeto a José de Arimatea, porque José de Arimatea era un hombre muy influyente en Jerusalén, era un hombre de posición, de mucho dinero, y bueno, quizás hasta amigos. Y cuando él se lo pidió, le dijo, ¿y tú por qué lo quieres? Porque yo soy discípulo de él. Tuvo que confesarlo. Con el corazón creyó para justicia, pero con sus labios confesó para salvación. Y así de esa misma manera nosotros y todo aquel que recibe a Cristo debe confesarlo públicamente. Vamos ya casi concluyendo. En Cristo, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente. Tenemos primero vida eterna. Porque el que cree en Cristo tiene vida eterna. Segundo, tiene una vida nueva. Nueva vida, perdón de pecados, una relación de padre, hijo, con Dios. Nuevo nombre escrito en los cielos. Y tiene también, ¿qué dijimos? Un corazón de carne, un corazón nuevo. Amén. Y tiene una percepción espiritual distinta a lo que tenía antes. El que es nacido de nuevo percibe a Dios y ve las cosas cada día distintas, porque porque la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento, en aumento, en aumento, hasta que es el mediodía, y el mediodía el día es perfecto. Vamos entonces, promesa de Dios para ti, hermano, para mí y para todo aquel que ha recibido a Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5, 17. ¿Apuntaron? Vamos todos hasta el momento, vamos punto, 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 punto. ¿No? A ver, ¿cuál fue? ¿Este? ¿Este? Tenemos vida eterna, tenemos vida nueva, tenemos perdón de pecados, tenemos una relación de padre a hijo con Dios, tenemos nuevo nombre escrito en los cielos y tenemos un nuevo corazón. Solo ese slide se quedaron, ¿verdad? A ver, pastora, debería decir algo. Sí. Me parece una magnífica idea. Sí, yo pienso que lo que la pastora está diciendo es muy bueno. Para el que no pudo apuntar aquí, mañana mismo o al siguiente día de la lección,
va a abrir una sección y ahí usted no se preocupe, ahí están todos los versículos mencionados en una clase anterior. De esa manera podemos avanzar la clase, aprender y luego también captarlo como queremos que se capte. Bueno, sigamos entonces. Y percepción espiritual, una nueva percepción espiritual. Sí, cuando usted llegue a casa, usted va a notar que, mire, si usted hace su tarea, usted no va a tener ningún problema. Y si va al internet, a la página y lo refuerza con los versículos, es extra. Y si se aprende los 3 versículos de memoria que están atrás, ya la hizo. Amén, son solo 3. Miremos entonces. La respuesta más importante, porque comenzamos, este estudio lo comenzamos con una pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la respuesta a esa pregunta, que es la más importante de la vida? Dime. Ajá. Bueno, sí. La pregunta es, si murieras hoy y el Señor te dijera, ¿por qué debo dejarte entrar a mi cielo? O a mi cielo, porque es de Él. ¿Qué le dirías? A ver.